Estás escuchando Chismes de Historia y Ciencia, el podcast en el que mi papá, que le da penita que le diga enciclopedia humana, pero pues ustedes y yo sabemos que es la verdad, nos ayuda a entender temas que a lo mejor jamás en la vida habíamos podido entender ni aunque nos los explicaran en la escuela. Y claro, todo está contado a manera de chismecito para que ahora sí, cuando nos salgan este tipo de temas en las series o en las películas, podamos decirle a nuestros amigos, yo sé de qué están hablando. Pero bueno, ya sin más introducción, vámonos al tema de hoy. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Están escuchando nuestro episodio número 120 de Chismes de Historia y Ciencia. Y bueno, yo soy Rubí Navarro, estoy con mi papá. Fernando Navarro, hola, ¿qué tal? ¿Qué húboles? Pues aquí estamos en otro episodio en medio del Mundial. Pues, bueno, bueno, todo, sí. ¿cómo están? Bien, ¿y tú? Está Bien. iniciando el Mundial, está iniciando prácticamente, tiene una semana prácticamente. De hoy que estamos a la grabando. Cuarta, en tiempo en la cuarta parte. En tiempo, porque pues en cuanto a ya la evolución de quienes Avanzan y eso, pues todavía estamos Así pañales, es. Y pues mañana es el partido de Argentina contra México. Ya cuando Sí. estén viendo esto, pues ya hubo 1000 memes, ya reímos o lloramos o ya nos lamentamos Sí, y así. exactamente, ya no sabemos, o muy contentos, o al contrario, pues muy pragmáticos, diríamos, pues que pues, el fútbol así es, el fútbol, y pues se gana, claro. se pierde. Así siempre somos los mexicanos, aceptamos pragmáticamente y estoicamente cualquier resultado futbolístico, sobre todo después de jugar con Argentina. Somos muy pacientes y estoicos. Ay, espero que nos haya ido bien y que no haya habido violencias. Que no nos vaya mal y que no haya violencia, porque sí, en algunos partidos por ahí se ha presentado. El otro día ya se pelearon unos fans mexicanos con unos argentinos ahí en Qatar y todavía ni siquiera era el partido, imagínate. Pues estaban entrenando, es que también Bueno, sí. llegar así fríos así al partido, pues no. No, pues sí es cierto. Hay que llegar calientitos y ya con los puños calientillos y... Bueno, pues así es esto, el fútbol es pasión, Uh-huh. y el fútbol hace que tu parte animal, tu parte bárbara sobresalga, ¿verdad? Sobre todo Que en los pues deportes de contacto. No debería de ser tan así, ¿verdad? No No en debería un ser. extremo. Estoy siendo irónico, pero es lo que sucede, desgraciadamente, ¿no? Y pues sí, ojalá que esté pacífico el asunto y espero no estar pidiendo demasiado, pero que no se ponga muy feo, pues, porque Sí, también va a hombre. estar mi novia ahí, pues sí me preocupa, porque ya es que está bien chiquito. Y pobre muchachos. Lo van a aventar para todos lados y... Sí, hombre, le dicen el pitufo y... a mí también me preocupa. Sí, mide apenas 1.85, entonces mide sí, 1.85 y pesa 98 kilos, entonces pobrecito. no le vayan a hacer nada, por favor, muchachos argentinos, porque Sí. este muchacho es muy sensible, ¿sí? Ay, no, pero bueno, entonces hoy traemos un episodio muy pedido que pues viene siendo ahora sí que el antiguo Egipto, pero este es el primero porque obviamente cuando tú quieres saber la carnita del chisme, no más que te platiquen generalidades, pues no vas a hacer un chisme muy cortito, ¿verdad? Entonces este se va a dividir en tres. Que vienen siendo más o menos como las distintas eras, ¿no? Bueno, en realidad está dividido en más eras, ¿eh? Los historiadores lo han dividido en más eras. De hecho, este capítulo va a ser el Egipto arcaico y antiguo. Uh-huh. Y luego de ahí habla del episodio medio. Y luego hay un medio tardío. Entonces, sí estamos hablando de que los historiadores lo dividen hasta en 6 partes. Pero pues aquí va a vamos ser a dividir en 3. uh-huh, que es arcaico, antiguo, medio y tardío. Hasta su, digamos, su total extinción. A manos de Alejandro Magno.
que inclusive le llaman tardío. O sea, ya al final le llaman pues, ¿qué tardío. son José o qué? No manches. Sí, pero miren, todo esto nace por necesidades de conforme van encontrando algunos construcciones, van encontrando alfarería, algunos personajes, algunas infraestructura, inclusive ciudades completas. Entonces de repente hay que hacer un reajuste en la historia. Sí, y como les hemos comentado, la ciencia tiene esa virtud, la que la ciencia no dice esto es así y ya lo demás ya no entra, o lo demás lo clasificamos aunque no. Si hay que revisarse y que hay que ponerse un nombre y hay que instalar un nuevo episodio, se instala y se revisa. Pues así sí, tiene que ser. Ni modo, hay que ser flexibles, y como ya les hemos dicho, pues la ciencia sabe que seguir estudiando conlleva que a veces tienes que decir siempre no era así, ¿verdad? Ahí les va otra vez. Ahí les va, ¿saben qué? Aquí hay una ramificación, o sea, yo pienso que son en cualquiera de las partes de la ciencia, de las disciplinas, de las ramas de la ciencia. Ajá. Es decir, aquí hay que ramificar, es una palabra que detesta, ¿no? Porque aquí se nos ramifica y esto puede ser que siga otro rumbo y hay que seguirlo. Y este otro tiene otro rumbo y también hay que seguirlo. O sea, no puedes soslayar uno y seguir otro. O sea, así es esto. Sí, y ni modo, como el meme, y ni modo. Y bueno, ahora sí, vamos comenzando entonces con el Egipto arcaico. ¿Qué significa? ¿Por qué o qué? Muy bien. El Egipto arcaico es la zona donde actualmente es Egipto, o le llamamos Egipto, y durante 3000 años se le llamó Egipto, pero que en ese tiempo no se llamaba nada, no tiene un nombre, ¿verdad? Es como que llegas a un terreno o como pasó en muchas civilizaciones. Aquí vamos a construir tal ciudad. ¿De quién era? Pues de nadie, cabrón. ¿Y qué había? Animales, cabrón. Había más pasto, agua, árboles. Pero no era de nadie. Nadie podía ostentar un título. Ostentar, ¿eh? Porque claro. Recuerden que es diferente ostentar a detentar. Entonces no podían ostentar un título. ¿Dónde van? ¿Qué están fundando? Aquí tengo mis escrituras por notario. Pues aquí estamos fundando la ciudad de Roma, porque ahí está una loba dándoles de mamar a un par de gemelitos. A ver, aquí traigo mi título de propiedad. ¿Por qué se están instalando aquí? ¿Quién les dijo qué? Se brincaron las cercas, les valió madre. Sácate la loba a que alimente por otro lado porque ya salió el dueño. No era así, o sea. Igual y esos niños se llaman Ramiro y Romualdo, entonces esos no eran. Ramiro y Ricardo. Sí, no, entonces no son los que deben fundar. Son Rómulo y Remo. Entonces fíjense, hasta en eso nos equivocamos. Yo me equivoqué, perdón. Admito mi error. Vámonos, muchachos. Entonces, bueno. Volviendo. En lo que es el norte de África, en la zona que es Túnez, Libia, Argelia, Egipto, por supuesto, era una zona que por la cuestión climatológica había se puede decir, una gran abundancia de agua. Había muchas lluvias. Entonces el desierto del Sahara pues no era desierto en ese momento, no había, al contrario, había muchos lagos, había muchas lagunas. Órale. Entonces, pero estamos hablando de 17,000 años antes de la era común. 17,000 años no es tanto para una época geológica. 17,000 años estamos hablando del Paleolítico. Era geológica no. ¿Dónde? Para era geológica no. Para el humano no es nada, entonces estábamos en mero Paleolítico, de ahí que había algunos asentamientos que su función era el cubrirse, porque eran cazadores recolectores para esa época. Imagínense,
si todavía en el Mesolítico es más, el Neolítico, todavía éramos cazadores, recolectores, que el Neolítico estamos hablando de 8,000 años antes de Cristo, No, pues sí. antes de la era común, pues todos eran cazadores, recolectores ahí, pero en asentamientos donde tenían casa, hablo de cacería, cacería, Okay. animales, tenían agua y tenían un lugar donde guarecerse, pum, se acabó. No era necesario más y la supervivencia era lo importante. Pero resulta que 8,000 años antes de la era común hubo un movimiento de medio grado del eje de la Tierra. eje de la Tierra. Ese medio grado hizo que los monzones que llegaban hacia el norte se fueran hacia el sur y esa zona se convirtió en desértica. Medio grado, man. Medio grado. O sea, medio grado, por decirlo, pero es 4 puntos y pico, ¿no? O sea, pero pues para que veamos ahí tantas cifras, ¿no? Sí, pues y a mí qué me importa también, ¿verdad? O sea, medio ni todo grado. quieres. Ay, no. O me da mis 4.2267 y les digo, no, güey, pues, pónganse a ver otro programa, no la freguen, no fastidien. No se crean. Entonces, hubo ese cambio climático, provocó que ya no hubiera en el mismo lugar tantos lagos. Entonces, pero hubo un oasis que se llama el oasis de Sigua. Ay, perdón, mentira, Napta. Perdón, lo confundí. ¿Se acuerdan del oasis de Sigua? Fue donde fue Alejandro Magno y que le dijeron, oye, pues ¿sabes qué? Pues tú eres hijo de Amon-Ra, cabrón, por si no sabías. Y yo, ay, no mames. Ya decía yo. ¿En serio? Sí, yo sentía cosquillas en las plantas de los pies. Entonces, de Napta, se encontró en 1974, no crean que es reciente. En Napta se encuentra ese oasis, ese lugar donde fue un oasis y hubo un gran asentamiento, de tal manera que hay alfarería, hay herramientas, hay armas. Claro, estamos hablando de la época del Neolítico. Quiere decir que éramos cazadores recolectores, aún no conocíamos ningún tipo de metal, pero era un lugar donde se había un asentamiento de relevancia. Ok. Entonces, llegó a haber hasta en toda esa zona y cercano a la margen del río Nilo, se habla hasta de 1 millón de personas. Es un chingo, es muchísimo. La neta. Entonces, imagínense ese oasis de Napta, pues era una super presa, cabrón, algo por el estilo. Era un cuerpo de agua verdaderamente muy generoso, por llamarlo así, y donde había mucha caza. ¿Por qué? Porque en esos lugares pues son abrevaderos naturales también, entonces van animales y pues ahí se los tronaban, o sea, hey, vete de cacería, aquí estoy en la hamaca un rato acostado mientras llega algún animalito ahí a beber agua y me lo echo, usted no se apuren, yo se los llevo al rato. Sí, en realidad estaba muy fácil. Digo fácil en el sentido de que no tenían que salir mucho del espacio para conseguir lo que necesitaban, ¿no? La cacería, porque la realidad es que todavía hasta el siglo XIX, todos los trabajos demandaban mucha energía. Del siglo XIX de nuestra era, Sí, claro. Se demandaba mucha energía todavía, para hacer trabajos. Durabas horas completas, hasta todo el día se te iba en una chambilla, cualquiera, ¿no? Sí. Entonces, ¿y qué sucede? Que vuelve a haber, los monzones se fueron más hacia el sur, empezó a haber sequías, pero ya muy agresivas, de tal manera que pues no había alimento, cabrón. Entonces, esas personas empezaron a ir hacia la margen occidental del río Nilo. Y el río Nilo pues tenía la gran ventaja de que pues ahí seguía corriendo el agua. El río Nilo corre desde el lago Victoria hasta llegar hasta el Atlántico. Ahí desemboca. Hasta el Mediterráneo. Y ahí es donde se hace el delta del Nilo.
ahí ya prácticamente se une el río Nilo, el río Blanco con el río Azul, pero no en el delta, sino como unos 4,000 kilómetros antes. El río Nilo, de longitud tiene 6,000 metros, 6,000 kilómetros, 6,000 kilómetros, de los cuales en 500 metros se hace como un oasis muy extenso, y luego en otros 150 metros es el delta. Entonces es muy extenso y siempre ha sido muy generoso. Pero había agua, pero no había una agricultura así muy avanzada. Era una agricultura muy incipiente. ¿Por qué? Pues porque era simplemente la tierra y era un periodo muy errático climatológicamente hablando. O sea, así como podían caer unos tormentones, un tiempo llover, inundaciones y hasta muertos por inundación, hasta sequías. Si no sequías, se bajaba mucho el agua. Llegó un momento, estamos hablando 6,000 años antes de la era común, en la que ya había una temporalidad, ya había una especie de regularización climática, de tal manera que el río Nilo empezó no solo a ser más o sea, podía ser más, podía saber más qué iba a suceder, podría ser más predecible. Okay. Exactamente, podría ser más predecible. Y aparte estaba dejando como 1 milímetro de un limo, que ese limo tenía 2 funciones. Podrías utilizarlo para hacer ladrillos, para hacer tabique, o también servía para hacer para fertilizar la tierra. Okay. El famoso limo del río Nilo. Y al generarse tantas locaciones, tantas ciudades, o mejor dicho, asentamientos, en este momento todavía eran asentamientos a todo lo largo del Nilo, entonces era cuando ya se empezaba a existir una especie de expresión de que alguien debía mandar, alguien tenía que sugerir. Entonces, y empezaron a crearse algunas metodologías, algunas tecnologías, cuyo objetivo era precisamente determinar, ¿cuándo vamos a hacer esto? ¿Cuándo haremos esto otro? Me refiero, por ejemplo, al río Nilo. Hay hay un antropólogo, creo que aún vive, Gunther Dreyer. Gunther Dreyer se halló una especie de Stonehenge. Ajá, ok. Un calendario donde uno de las, y digo mini porque, o sea, llega a las rodillas. Es como estar viendo un Stonehenge, así como la maqueta. Un modelo, ¿eh? ¿Cómo? La maqueta de como Stonehenge. Una maqueta de Stonehenge. Oh. Pero uno apuntaba exactamente al norte, una de las piedras, y otra exactamente al equinoccio de verano. O sea, sí tenían su... O sea, estaba pensado. Imagínate, después de años y años de estar pasando lo mismo, tienes que llegar a un momento que tienes que lograr determinar, dominar y predecir qué va a suceder. Y eso es lo que empezaron a hacer. Y en ese mini Stonehenge, en ese calendario, ya se empezó a determinar un calendario más exacto, porque inicialmente era calendario lunar. Todos los calendarios que han comenzado en la antigüedad han sido lunares, porque es lo más fácil de ver, que la luna sea cuarto creciente, cuarto menguante. O sea, es más evidentemente cambiante. Exacto, pues. es más evidente. Y luego, a su vez, después de cada cierto tiempo de cambio de la luna empieza a hacer frío. Después de 3 cambios de la luna hace calor. ¿Sí me doy a entender? No sé si tenga que ver, pero pues es también más fácil quedártele viendo, ¿verdad? Analizarla. Porque el sol pues no te le puedes quedar viendo, exactamente. Eso es importante. No es lo mismo estar verificando la variación de la luna. Imagínate. ¿Cómo? ¿Sí hiciste lo que te encomendé de estar vigilando el sol? Sí, pero ya no veo nada. Chinga su madre.
pues hay que agarrar otro, porque hay que observar bien el sol es la clave. La observación solar. La observación solar es la clave de todo. Y hagan como quieran. Tu trabajo duraba un día. Y ya valías para Oye, tenemos mucha rotación de personal. Nomás duran un día trabajando. Pero ¿dónde están los recursos humanos? ¿Que no sabes contratar gente o qué pendejo? A ver. Háblale de recursos humanos y dile que está despedido. Hay mucha rotación de personal. Ay, qué cruel, ¿verdad? Pero bueno. Entonces, sí, como dice Rui, pues era más fácil ver por cada día cómo iba cambiando las fases de la luna y cómo cada cierto tiempo donde había una fase completa, por así decir, una luna llena, cada 3 lunas llenas, pues ya había un cambio climático, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso vieron que eso funcionaba, más vieron que no era exacto, que les iba fallando. ¿Por qué? Porque como le pasó a muchas culturas, empezaron a ver que el que tenía la exactitud era el sol, mano. Que la luna, pues sí cambiaba, pero pues como fallaba con días, no fallaba, sino que su cambio era con ciertos días, pues no había una exactitud. Uh-huh. Entonces ese Stonehenge, le voy a llamar así, pero no se llamaba así. Okay. Lo que hizo Dreyer fue verificar que efectivamente ya los egipcios en ese tiempo, 6,000 años uh-huh. antes de la era común, ya había un sistema para determinar que como había una regularidad de la corriente del río Nilo, entonces de julio a octubre era un periodo de inundación. El río se iba a crecer. Okay. Claro, ellos no decían, ¿qué estamos a julio? No, o sea, sabían, no sé cómo lo llamaban, pero sabían que había esos 4 meses en que iba a estar inundado, que mejor ni tocar el río. Okay. Luego, ya de noviembre a marzo, era el periodo de sembrar, porque ya la tierra había quedado húmeda, ya había quedado ese limo extendido, uh-huh. que servía como fertilizante. Luego ya de junio a octubre ya era el periodo de sequía. Ya era un periodo seco. Uh-huh. Y empezaba el ciclo otra vez, y empezaba otro ciclo otra vez, y empezaba otra vez. Y era muy regular. ¿Y qué hizo esto? Como dice el libro de Yuval Noah Harari, el que hubiera excedentes de comida promovió el que hubiera otras actividades diferentes a simplemente sobrevivir. Claro, ya podían tener ahora sí cultura ahora y eso, sí, enfocarse pues vamos a construir, ¿verdad? Sí, ahora tenemos unos dioses, ¿verdad? Que hay que hacerles un templito, porque pues yo creo que hay que ser agradecidos, ¿no? Con los diosesitos, ¿no? Hay que hacerlos enojar, y hay que tenerlos contentos. Uh-huh. Y la gente comiendo y teniendo mayor tiempo para generar construcciones, pues empezaron a generarse la civilización. Uh-huh. Aquí es importante utilicé la palabra incorrecta. Es importante mencionar que mientras en Egipto ya empezaban a tener su escritura jeroglífica, uh-huh. aún no se empezaba a tener la escritura cuneiforme en Sumeria. Esto quiere decir que fueron los egipcios los que empezaron ya a escribir, ya a determinar nombres, antes que la escritura cuneiforme, porque la escritura cuneiforme empezó siendo como una especie de contabilidad. En realidad eso fue siendo. Yeah. Uh-huh, uh-huh. Empezó tantos sacos de trigo, tantas cervezas, y hablando de ese tema, también como ya podías sembrar cebada y que te sobraba, pues empezaron a crear cerveza, empezaron a hacer cervezas, claro. Entonces ya empezaron a tener bebidas, alcohol, que te alegraban en el momento y que podías brindar y que podías ponerte bien zorrascado hasta el final, y que si tienes unos compadres muy traviesos, pues hasta quién sabe qué te andaban haciendo. Sí, ahí sí se usaba. Pues hasta hay jeroglíficos acá medios estrambóticos, ¿no? Ay, compadre, no me he estreñido, ayúdame tantito.
Pinche No, no. compadre, no. Una vez vi un jeroglífico, ay, se me salió la baba. Una vez vi un jeroglífico donde está, ay, no, está un güey agachado, sí, a ver, está un güey agachado y pues obviamente hay un compa, pues no sé, como que trae una salchicha por ahí, ¿va? Está amablemente insertándola. Y aparte del güey que está agachado, trae su pirrín pues así de fuera. Ajá. Y hay un perro lamiéndoselo. Ándale. Este nomás, o sea. No, es pinche egipcio. ¡Wow! Órale, güey. Y el mundo moderno. Y el mundo moderno escandalizándose. Sí, pero bueno. wow, no. Entonces, bueno, ya resulta que ya se generó empezaron a generar ciudades, ¿no? Una ciudad que se llama Hieracópolis y había, fíjense, la longitud que tenía el río Nilo, pues que era difícil de tener un reino, Ujú. ¿cómo se puede decir? Unificado. Controlado, unificado. Entonces, el Bajo Egipto, que era Ujú. el que daba hacia el Mediterráneo, Ujú. tenía un rey, en ese tiempo no eran faraones, Ya. cuya Distintivo. corona Ah. o distintivo en su cabeza era roja y a su vez era plana y una especie de lengua. Ah, ok. Ujú. Y el rey del Bajo Egipto, que en A ver, el rey del Alto Egipto, Sí. perdón, el rey del Alto Egipto era como una especie de bulbo. Blanco, ¿Por qué? ¿no? Blanco, ese era blanco porque ese bulbo representaba los lotos, como las flores de loto. Ah, ok. Ujú. Y los del Bajo Egipto, su representación eran como los cañaverales. Entonces, en el año 4650, había un rey que se llamaba Marner. Y el Ujú. rey Marner decidió que había que unificar. O sea, no decidió que había que unificar, sino que se dice que propuso unificar. Pero había la capital del Bajo Egipto, Ujú. Boutu se llamaba. Ok. Y Hieracópolis, Ajá. pues eran pues, dos ciudades diferentes y de diferentes capitales de diferentes zonas de la zona de Egipto. Entonces decide unificarse y aquí hay una especie de llamémosle como algo a lo que no han llegado a un consenso absoluto Ujú. de que cómo fue esa unificación. Si fue de manera brutal, o sea, de que ahora se me unen o aquí se mueren. O, oye, pues ¿qué? ¿Nos vamos unificando? Pues yo creo que sí, vamos unificándonos. Sí, yo las cosas que o sea, con lo que me he informado, lo hacen sonar como si hubiera estado medio fácil, ¿verdad? Pero yo más bien creo que es justo eso, porque no hay tanta información. Bueno, precisamente hay no escrito, hay como una especie de escudo Ajá. de cristal que se llama bueno, es una figura, es una representación del rey Marner, está decapitando, que no se ve que sean soldados, no se ve que traigan armas, personas del Bajo Egipto. Oh. Y Hieracópolis, o sea, de Boutu. Ujú. Entonces él y hay otra representación y hay otras piedras donde Marner está haciendo lo mismo. Entonces, pues como que sospechamos que no fue así tan... Me da una ligera idea. Pues sí, de que no pudo haber sido tan pacífico, ¿verdad? De que, oye, vámonos unidos, sí, venga, la unión hace la fuerza, unidos, egipcio, unidos, jamás serán vencidos, Sí. egipcios, Abrazo. No, pues no, o sea, las representaciones de Marner
decapitando, matando y agarrando de los cabellos y a punto de cortar la cabeza a los que no son habitantes ahí de la zona del Alto Egipto, pues me hace sospechar que no fue tan pacífico. Sin embargo, persiste eso, Debe haber alguna razón por la que digan, no, es que tal vez porque no ha habido indicios de batalla, no ha habido indicios de un montón de cuerpos, no ha habido algo físico, porque ustedes saben que como buenos científicos, sea lo que sea, no te puedes atrever a afirmar. No puedo afirmarlo hasta que lo vea acá. Y yo no he visto, yo nomás visto. Y como los egipcios eran como también bien mentirosos, güey, no te creas. Tenían algo de eso, eran así, no mentirosos, pero eran exageradones, ¿no? Si fueron y le dijeron, oye, ¿qué vamos uniendo? Sí, nos unimos. Oye, veme haciendo un dibujo donde le estoy poniendo una chinga, porque no quieren unirse. Bueno, sí puede ser, también. Bueno, hay un dato muy, muy referenciado que es de lo de la batalla de Kadesh. La batalla de Kadesh, de hititas, que hablaremos en otro capítulo, en el siguiente capítulo sobre eso. Pues los egipcios llegaron ahí gritando, cantando victoria. Ganamos, les partimos su madre, güey. Y los hititas también, y la verdad es que entre los dos lados hubo un muerto, y firmaron el primer tratado de paz de la historia. Tratado de paz de la historia. Entonces, si hicieron un tratado de paz, pues no es porque hubieran ganado olímpicamente, ¿verdad? Porque ningún bando ganó, ¿verdad? Pues sí, no. ¿Cómo está que ganaron? Y hicieron monumentos y unos enormes. ¿Era lo de la estela de luz también? ¿Ahí o no? ¿De Luxor? No, de que un faraón hizo su estela en donde escribió todas sus hazañas. No, esa no es. No, esa no es. No, hay otro. No. Es que, ¿saben qué? Nos faltan lo mero, como dice Rubí, la mera carnita. La mera carnita. Ahorita estás acá. Entonces llegó un momento que Narmer dice, a ver, ¿para qué vamos a estar acá en Hieracópolis y por allá en Boutu? ¿No? Vamos a crear una ciudad intermedia. Esa ciudad intermedia que unió a los dos Egiptos, el Alto y el Bajo, se llama Memphis, porque todavía existe parte de Memphis. Memphis con F, no F. Como Memphis de Tennessee, no. Sí, lo que pasa es que es la misma ciudad. Hay muchas ciudades en Estados Unidos que tienen nombres de ciudades antiguas. Sí, pues ya sabemos que no tienen personalidad propia. Se sabe. Ay, perdón, no sé qué. Pongan la mano. No lo vuelvo a hacer. Entonces ya Memphis, pues ya era la capital de los dos Egiptos. Bueno, ya hasta que se creó un solo Egipto. Ajá. Y ya el faraón ya tenía una sola corona que tenía las dos formas unidas. La parte de abajo, roja, la parte del centro con un bulbo color blanco. Suena muy jodido ese diseño, pero pues mira. Pero bueno, qué representativo. Que era el faraón de los dos Egiptos que mandaba a los dos. Sí, como cuando los Tudor y los... ¿Qué eran los? ¿Lancaster? Lancaster. Sí. Lancaster, exactamente. Ándale, no, espérate, eran los York y los Lancaster. York y los Lancaster que una rosa roja y adentro otra rosa blanca adentro y ya eran los Tudor. Primero, mano, qué bonito, de veras. Entonces, ya para ese momento ya tenían, pero para eso ya habían pasado ya muchos reyes entre los dos Egiptos. Es más, se habla porque había un paleontólogo y antropólogo que encontró una tumba donde había hasta más de 100 cuerpos momificados. O sea, no existían todavía las pirámides ni nada, no. Estaban ahí nomás alineados, hagan de cuenta como un cuarto y ahí metidos. Entonces, como un almacén. Como un almacén. Entonces, esos eran no eran faraones, eran los reyes predinásticos. La primera dinastía fue fundada por este güey.
De la corona fea. Bueno. Exactamente, por este güey la corona fea, ¿no? Entonces, pero ya empezaron otro tipo de él también inclusive quedó en una tumba de esa manera, pero estaba como una especie de Marner tenía como una especie, estaba en un sepulcro, pero a su vez tenía como una especie de muralla, como una muralla no muy grande, pero era su tumba y alrededor se había hecho una muralla subterránea y esa era su tumba. Entonces, y eso fue el primer faraón, se puede decir. La primera dinastía. Pero ya las siguientes dinastías ya empezaron a tener, a estar en mastabas. Mastabas son como una especie de cuadros, como hagan de cuenta como una casa habitación, pero nomás el techo lo ves, todo plano, y adentro estaba la tumba del faraón de la segunda dinastía. Okay. Y ya llegando de la segunda dinastía, todos los faraones que tuvieron de la segunda dinastía, esas mastabas. Luego, pero llegó un momento en que hubo un faraón que se llamaba Zoser, y Zoser tenía un primer visir. Los primer visir eran como su consejero, su primer ministro, cabrón. Era el tipo, ¿sabes qué? Encárgate de lo administrativo, encárgate de lo religioso, encárgate de las personas, etcétera. El primer visir se encargaba de muchas cosas. Pero el primer visir de Zoser no era cualquier pelado. Juan Pérez, era Imhotep o Imhotep. Inclusive en la película de la momia sale como un personaje bien maligno, ¿verdad? Pues era un faraón. Pero Imhotep no alcanzó a llegar a ser faraón. Él era el gran visir de Zoser. Que Imhotep en la de la momia es el del famoso meme de la cara de pervertido así. Exacto. Ya saben cuál es. Sí. Con eso van a saber el Imhotep. Bueno, pues este Zoser, pues no, como que le dijo a Imhotep, yo no quiero así nomás así bien plano, bien feo. Está re feo, quiero una grandotota que se vea, que desde arriba estoy viendo yo a todos mis súbditos. Entonces a Imhotep o Imhotep, como quieran, se le ocurre hacer una mastaba y arriba otra mastaba más pequeña y luego sobre esa otra más pequeña y luego sobre esa otra más pequeña. Entonces ya se hizo la pirámide de Saqqara, o sea, la pirámide escalonada. No te saltes pasos, diles la parte cuando llega un extraterrestre e ilumina a Imhotep. Llega E.T. un alien y le da un cigarro de marihuana de la más chingona, Imhotep, y dijo, órale, ya sé qué voy a hacer, güey. ¿Sabes qué? Su majestad, la tengo aquí está el diseño. Entonces, pues fue una idea genial. Dije, órale, wow. Una idea nomás enorme. Y ahí fue la tumba de Zoser, la cual pues ya todos los demás querían una, ¿verdad? Claro. Oye, yo también quiero una pirámide de esas, pero más bonita todavía, que no tenga escalones. Para esto Imhotep, fíjense nomás, Imhotep no solo era visir, era médico, era escriba, era doctor, era juez. Arquitecto, obviamente. Era arquitecto e ingeniero, porque también. No nomás hacía un diseño, sino que calculaba qué era lo que había que hacer, con qué inclinación para llevar a cabo todo eso. O sea, el tipo era el Da Vinci de su tiempo. Le faltaba pintar al güey y ya, yo creo, ¿no? El Da Vinci de su tiempo. Era el tipo de todo sabía hacer. De tal manera que él alcanzó a servir a otros 3 faraones. Porque
Sí, pues A ¿cómo los te vas a 26. deshacer de ese güey? No manches. 26 años de estar reinando, Zoser pues falleció. Entonces, Semketer, el hijo de Zoser, Ujú. también le fue servido por él. Mm. De tal manera que cuando fallece Imhotep, fue nombrado, era como una especie de beato. O sea, recibía y fue el nombrado el dios de la sabiduría. Chao, Algo no le tenía que manches. tocar. Claro. Ah, Algo pues le sí, tenía. no manches. Entonces, el hijo de Zoser, perdón, se llamaba Neke. Ah, Neke, tuvo una sola hija que se llamaba Juni, pero Juni se casó con Senkere, que era como una especie de soldado. sí, Entonces sí. ahí se crea ya otra dinastía porque se interrumpió y ese Senkere tiene un hijo que se llamaba Seferer, papá, que era el papá de Akenatón. Efrén, de Keops. Ah, de Keops. De Keops. Imagínense, de Keops. Keops fue el que se le ocurrió la más grande pirámide, 2.500.000 bloques con 1,5 millones, perdón, con 1,5 toneladas de peso cada una, en promedio, porque había unas que pesaban hasta 10, pero de eso tenemos que hacer un capítulo completo, porque han pasado tantas hipótesis, y han hecho devanar los sesos de cómo lo hicieron, hasta que recientemente un individuo se metió hasta el final y dio, claro, esto no fue un sueño, ¿verdad? Así de que, ya, despertó, no. Tuvo que ser una serie de pasos para que diera con el procedimiento correcto para hacer una pirámide, porque tal vez imaginemos muchas cosas, a lo mejor que la van levantando, pero ¿cómo vamos a insertando? O sea, ¿cómo vamos a insertar cada bloque, e ir creciendo hacia arriba y por dentro ir dejando un espacio? Sin un que hueco? colapse. Entonces, es verdaderamente, bueno, que colapsar era muy difícil porque como había muy poco espacio utilizable o útil dentro de la pirámide, Ok. pues difícilmente se iba a lograr. Aunque Entonces, tenemos ya un episodio en el que hablamos de que si las pirámides las construyeron los aliens o no. Spoiler, claro que sí, no se crean. Pero en ese explicamos más es a grandes rasgos tienes razón. cómo recogían los bloques, Sí. cómo... Sí, porque también de pronto no sabía, a ver, estos bloques no son de aquí, ¿de dónde los trajeron? Y están muy pesados, cómo le Están hacían, pesados, cómo los ¿cómo le subían, hacían? cómo... ajá. Y en ese capítulo mencionamos desde dónde lo trajeron. Trajeron sobre el río Nilo, Ujú. trajeron navegando, luego hacían canales. Bueno, véanlo. Aquí les dejamos el link arriba. Exactamente, porque sí está interesante, ¿eh? Sí, ahí Sí está hablamos más a fondo. Explicamos Para que porque- no les vengan a decir que es que hay pirámides en muchas civilizaciones que no tenían contacto entre sí. con tecnologías imposibles. Turururu. Pues sí, ya ahí les explicamos. Véanlo, por qué. ahí les damos una explicación digo, no nuestra, obviamente. No. Explicación derivada de una serie de estudios serios y de personas con capacidad y con conocimientos para decir, así le hicieron, y fueron y lo comprobaron en campo. No crean que nomás lo soñaron y, oye, ¿cómo me ves? Ya sé cómo, mira, ahí te Suena va, bien. préstame tu servilleta. Mira, ay, voy a traer un moco, dame otra. No, tuvieron que ir a campo y verificarlo. Ujú. Y del hijo de Keops, Kefrenitus, también su pirámide, pero no alcanzó a ser la del tamaño de la de Keops. ¿Pero qué hizo Sí. Kefren? Kefren hizo la esfinge, que tiene cuerpo de león, cabeza de mujer y con la Corona. la diadema Ujú, real. ujú. Le falta la nariz
Dicen que Pero- Napoleón pero- se la quitó, no, no, ¿sabe no. qué va? Ah, qué bueno que mencionaste eso. Dicen que los soldados de Napoleón se la tumbaron, pero no es cierto, ¿eh? No es cierto eso. Hay dibujos muy antiguos, antiquísimos de cuando fueron a Egipto y Ajá. ya no traían nariz. De hecho, la pirámide perdón, la esfinge de Gizeh Ujú, estuvo casi 1000 años tapada. sí. Casi 1000 años cubierta hasta que llegó otro faraón y dijo, hay que destaparla. Pero ese es en otro capítulo, lo vamos a ver. Muy bien. Y luego Micerino era nieto de Keops y también hizo su pirámide, no se aguantó. Claro. Y todo lo hicieron sobre la zona de Gizeh. Y ese era su lugar de sepultura, porque después se hizo otra. Ahora, ¿esto qué implicaciones tenía? Pues tenía las implicaciones de que Egipto tenía mucha lana. Se construyeron aproximadamente 102 pirámides, Ujú. de las cuales 80 existen. Esas son las más famosas, porque son las más altas, junto con la de Saqqara, y hay algunas que inclusive las quisieron hacer con una metodología incorrecta geométricamente hablando, Ajá. y casi se derrumbaron pedazos así de fácil, porque Diablos. no traían la ingeniería, no traían la capacidad matemática Ujú. para lograrlo. O sea, No estaban bien señal de que calculadas. Imhotep no era cualquier burro, era verdaderamente Era un perro. genio matemático, entre otras cantidad de cosas, ¿no? Y lo hizo por su propio mérito, Imhotep, no crean que era sangre real, él era un tipo que empezó desde abajo. Chido el Imhotep. Sí. Se me olvidó mencionarles cómo murió el primer faraón. Lo mató un hipopótamo, cabrón. Ay, pues Un que hipopótamo. no vio Discovery Channel donde dicen que es la mordida más Bueno, potente. eso que dijo Rubí, el cuarto animal que mata personas en el mundo es el hipopótamo. Y está O sea, cabrón. no, así como se ve de inocentón y con Ah. unos dientes y luego... El y luego- baby hippo. Ay, mira, qué simpático el hipopótamo. Mira sus videos comiendo sandía. Son bien cabrón. Sí, Eso se son traen. mulos, ¿verdad? Son mulos, tienen el geniecito muy cañón. Y pues el rey Marner, pues, murió. Se lo tronó un Chales. hipopótamo. Que claro, el hipopótamo también era una deidad, Ujú. pero como los egipcios, bueno, para que se den una idea, tenían 2000 deidades. Entonces, casi todas, sin excepción, tenían forma de animal. Entonces, Sí, había para todos los había animales. para todos. Entonces, Que el del hipopótamo era una diosa de la fertilidad o algo así, ¿no? sí, era una diosa de la fertilidad. Me acuerdo el nombre ahorita. Muy bien. Esto que le estoy diciendo de las pirámides también provocó algo. Primero, provocó que ya había muchos trabajadores especializados, no como se mencionaba, es que los tenían esclavizados. No, eran tipos que tenían sus gremios de constructores de pirámides y Wow. tenían sus Tu propias sindicato. reglas y tenían sus propios capataces que los mandaban. Fíjate, Era- ni en Amazon tienen eso ahorita. Sópilas. Ahí nomás para que se den una idea del movimiento de dinero que había, del gran momento que estaba pasando por Egipto. Y ya en el año 2200 al 2100 hubo una gran sequía. Entonces, gasto excesivo, mano de obra parada y sequía, entonces hubo una gran crisis. Había una gran crisis en ese periodo en Egipto. Que en ese año 2100, antes de la era común, se Ujú. termina la era antigua. Ya. Y es donde terminamos en este momento. Ejé. Quédense con la duda por una semana. Y pues como les había dicho, hay otras diferentes etapas que unas están divididas hasta en 3 partes, Ujú. pero
algo que quiero pues más bien ser enfático es en esto. Ujú. Las primeras pirámides estuvieron haciéndose entre el año 2400 hasta el año 2600 antes de la era común, antes de Cristo. Ujú. O sea, que cuando se hizo la pirámide, a cuando estuvo Cleopatra, pasó más tiempo del que ha pasado entre Cleopatra y nosotros. Wow. Ahí dense una idea de que siempre que hablamos de Egipto, pensamos en pirámides. Sí. Sin embargo, las pirámides fueron un periodo muy antiquísimo de la antigüedad egipcia. No todo el tiempo estuvieron haciendo pirámides. Hubo varias circunstancias por las que ya no podían hacer más pirámides y también por las que había otro tipo de prioridades que seguir y otro tipo de construcciones que seguir, ¿no? Que hablaremos ya luego de los templos de Karnak y Luxor, que eran los gigantes de Abu Simbel, que eran Uy, sí. unas verdaderas maravillas, y no son pirámides, pero están mucho mejor, más bellas y más espectaculares, pues que la misma pirámide, que nomás se servía para sepultar a un tipo con una megalomanía excesiva, Ujú. por llamarlo de una manera, ¿no? Entonces, Exacto. terminamos en el año 2100 antes de Cristo, antes de la era común, este capítulo de Egipto, su antigüedad y su época arcaica. Muchas gracias. En el próximo episodio. Y les voy a mencionar los libros de referencia. Este libro va a ser de referencia continua. Ujú. Se llama Antiguo Egipto. Es de Salima Ikram. Bueno, Ikram, aquí hay un libro de Ikram Amtaki. Ikram Amtaki es una mujer que yo leí varios libros de ella. Aquí tengo 3, pero en realidad ella, miren, para que se den una idea, este libro dice Ikram Amtaki, Ciencia. Ikram Amtaki, el Manual del Ciudadano Contemporáneo. E Ikram Amtaki, temas morales. O sea, la mujer era un genio. Wow. Ella falleció exactamente en el año 2000. Ella se naturalizó mexicana, pero era una princesa siria. Era una princesa siria, se enamoró de un mexicano, se quiso quedar aquí, después se separó, pero ya no se volvió a ir del país. Pero ella, una gran cultura. Y por aquí tengo un libro de su hijo, de Ikram Amtaki. Y él pues tiene vena real también porque es hijo de una princesa, que como lo era Ikram Amtaki. Y esta Salima Ikram no era su pariente. Inclusive Salima es de origen egipcio, pero ella es norteamericana. Y este libro me encanta, está buenísimo porque trae hasta lo que ningún libro de historia Ujú. de Egipto trae, que son todas las referencias de los glosarios, el glosario completo de todo lo que se habla y todo lo que quiere decir las palabras egipcias, qué eran, qué función tenían, si eran una herramienta, si eran un ritual, si eran un nombre, si eran unas guaraches, XXX. Está Órale, qué genialísimo. chido. Y aparte está llevado a cabo de una manera tan sencilla. Bueno, claro, debe gustarte el tema y debes de saber algunas cosas. Ujú. Pero este libro, Zahi Hawass, para que se den una idea, Zahi Hawass es pues iba a decir la vaca sagrada, pero es el dinosaurio sagrado en Egipto, de los arqueólogos en Egipto. O sea, yo sé que lo han visto. Si han visto algún programa, algún capítulo sobre Egipto en National Geographic, en Discovery Channel, en History Channel, ha salido él. Órale. Porque siempre está metido. Siempre está metido. Y sin él, si él no autoriza, no está autorizado. Si él dice que no, eso no existe, aunque lo estés viendo. Les voy a decir la función que él tiene, porque no dice: Secretario General del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto. Ande, Del güey. Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto. O sea, no es el director del museo o de un museo, no es el director del turismo en Egipto, no es el director, no, el Consejo Supremo de Antigüedades.
lo que hayas que hacer, decir, descubrir, encontrar, seguir, permiso para buscar, este individuo tienes que pasar por su autorización. Zahi Hawass. Y le da el espaldarazo a este libro, pues le dice el libro, miren, dice, los grandes descubrimientos, las aventuras de los viajeros, los misterios de los faraones, la danza de las momias y los aromas de la vida a lo largo del Nilo, el antiguo Egipto vuelve a la vida a través de las páginas de esta excelente obra. Esto es lo que dice. O sea, prácticamente, oye, escríbeme algo, ¿no? Dice, o sea, en resumen, aprobado por mis manos. Está aprobado por mí, léanlo. Y luego está este libro que se llama La Historia del Mundo, donde los primerititos capítulos son los egipcios. Y está este otro que dice Enciclopedia de las Grandes Civilizaciones, donde no los primeros, el primeritito capítulo son los egipcios. Cuando busquen información sobre Egipto, no hay pierde. Todos los libros traen información sobre Egipto. Sí. Porque Egipto es la única civilización que duró más de 3,000 años en 30 ¿cómo se llaman? No generaciones. Dinastías. Dinastías, 30 dinastías en más de 3,000 años. Los egipcios son tan antiguos que hasta la misma gente que vivía en Egipto decía, no sabemos. Pero hubo un acierto, uno fue Heródoto fue y recopiló información y la dio a conocer, pero hubo uno 300 años antes de, 300 años ya en ese tiempo ya estaba en el poder de los griegos. Ya Ptolomeo el Ptolomeo II ya era faraón de Egipto y le encarga a Manetón, que era un escriba, y le dice, ¿sabes qué? Escribe la historia de Egipto, búscale por cielo, mar y tierra toda la información que tengas que encontrar, pero escribe nuestra historia. Fue una tarea titánica, pero muchísimo, si no es que la gran mayoría que sabemos de Egipto, lo sabemos gracias a Manetón, al trabajo de Manetón. Qué cura nombre. Nombrecito, ¿eh? Muy bien. Creo que toca que te pongas tu corona No me la voy a poner porque me van a echar carrilla. Fernando Natón. Fernando Cés III. Sí. El próximo episodio también me voy a traer, espero sí encontrármelo, mi abanico de dioses egipcios y faraones que me la pasaba leyendo de chiquita. Se me olvidó, pero sirve que me lo traigo. Un libro que me lo voy a traer, el libro de los muertos de los egipcios, que fue escrito en el año 2850 al año 2200 antes de Cristo. El libro de los muertos es una cosota así. Sí, chido. Esa es parte, ¿no? de la cultura, sí, muy de importante. La cultura egipcia y que habría que leer. Exacto. Muy bien, entonces sigan los saludos. El primero es para Martín Certuche y su hijo Roge, de 9 años. Dice que le interesa la mitología nórdica por jugar tanto God of War. Qué chido que le guste, que le esté interesando. La verdad, no soy muy fan de los videojuegos, pero sí sé que hay unos que te meten mucho en historias y en el mundo, en mundos, pues, o sea, o en mitologías y eso. Y ese juego es uno de los que sí me interesaría jugar, justamente porque hablan mucho de la mitología. No me acuerdo si hay otro, creo que se llama... creo que dice algo de Ragnar, no, algo de Valhalla, no me acuerdo, pero que te meten mucho en la mitología. Y pues es una buena herramienta, la verdad. Yo diría, no hay que tenerle miedo a los videojuegos, pero si van a dejar que sus hijos jueguen muchos videojuegos, pues al menos que tengan algo, que aprendan algo, ¿no? Aprendan algo. Sí, está chido. Y pues bueno, en resumen, saludos a Martín y a tu hijo Roge, y ojalá que siga aprendiendo y siga su curiosidad. El siguiente es para Nelly M.
puntitos porque a veces no se ve en el usuario completo. Dice que tú le recuerdas mucho a su papá y que ama mucho nuestros episodios. Muchas gracias, Nelly. Gracias, Nelly, y espero que, pues no sé si tu papá viva o no, pero saludos a tu papá y un abrazo. Y pues ojalá que eso que te recuerda pues sea algo positivo. Yo digo que sí. Yo también espero que sea algo positivo. Me recuerda a mi papá y me caía muy mal. Por cierto, mi papá era muy sangrón. Ay, hijo de su madre, me cae tan godorniz. El señor pero igualito. Yo cambié de sonriente. Ay, qué honor. Nelly, Qué padre. qué buena onda. Me sonrojas. Ay, Nelly, siento bien curioso. Ay. ¿Qué pasó? ¿Verdad que sí Por cosas buenas, ¿verdad? por cosas buenas te recuerda a tu papá? El siguiente es para Daniel Garduno. Dice que es un placer escucharnos y que se ha vuelto adicto. Espero que sea escuchar el podcast porque ya no pude ver Esperamos más. que por tu adicción no tengas que sufrir una intervención. Exacto. Adicciones. Sí, porque de hecho el mensaje traía más, pero como era un pantallazo que tú me mandaste, nada más se alcanzaba a leer hasta ahí. Y pues qué tal que nos estaba diciendo, no, que me hice adicto a la cocaína y nosotros aquí, ay, qué padre, ¿verdad? No creo, no. No hubiera enviado. O sea. No te creas. Saludos, Daniel, y qué chido que nos escuches y te guste tanto el podcast. Y por último, para Carla Franela, dice que nos descubrió porque una amiga la etiquetó en un meme en el grupo de Face. Fíjense. Cómo nos llegan a conocer de maneras misteriosas. Pero qué chido. Igualito a Bono, ¿eh? Sí, ¿verdad? Sí. Que dice que era YouTube que estaba. Sí, dije, ay, pasó alguien con la canción. No, chido, ¿eh? Sí. Wow. Qué cosa. Disculpa, quién se confundió. Sí, no, ya basta, por favor. Saludos, Carla. Y, hablando del grupo de Facebook, pues si no se han metido a nuestro grupo de Facebook, búsquenlo como Chistóricos. Ahí pues compartimos memes, ahí que está que la cábula, por que el cierto. jijiji, jajaja y así. ¿Cómo se llama este chavo, Héctor? ¿Héctor? No, ¿el que hace memes? Ajá. No, Miguel. Pues se parece. Sí, Miguel. Oye, el del Mossad, los del Mossad, qué bien estuvo ahí, ¿no? Se avienta buenos mamazos. Fernando Stradamus, ¿no? Mandé a hacer un póster y me saqué una feriecita ahí en una kermés adivinando la suerte. El caso está bien fácil, todo está igual. Pero como nomás son 12 signos del zodiaco, pues a huevo algo le das destinar. ¿Le atinas algo? De Batman. Sí, y aparte si les dices, si les preguntas, ay, ¿cuál es tu ascendente? Y te dicen, les tienes que decir, con razón. Yo totalmente eres ascendente en Acuario. Es que soy Géminis. Ajá. Págame primero mis honorarios y luego seguimos. Ay, ¿cómo supo? Mijo. Géminis. Todos son iguales, ya sabía. Sí, no, ya visiten a Fernando Stradamus en la feria ahí en México, en la Ciudad de México, se pone los domingos. En el bosque de Chapultepec, Uh-huh. esquina noreste. Sí, que está muy competido, ¿eh? Me acuerdo cuando fuimos a Ramstein, vi varios que lector de mano y de tarot y así, está cabrón. Caramba, hay unos que son bien farsantes, ¿eh? Sí, Hacen trampa, unos. ¿eh? Y es que leen la mano y no es cierto. Porque hay personas que traen guantes y aún así se lo leen. Pues también es que disimúlenle. tengo una riuma y no puedo quitarme el guante. Así se lo leo. Por favor. También no mamen, Están demeritando a los que de verdad le echamos ganas a este jale. Y que tiene un talento verdadero. Por favor, hombre. Los nigromantes nos estamos viendo sometidos a presiones externas de falsedades. No, sí, qué feas prácticas. Ya, tranquilo, por favor, tranquilo. Exhala, inhala. Ya, ok. Muy bien, pues bueno. Entonces, gracias por escucharnos. Espero que les haya gustado este episodio. Y pues ya saben, es el comienzo de una corta saga sobre Egipto. Y los que llegaron hasta aquí, ¿qué emoji nos van a dejar? La bola de cristal de Fernando Stradamus. Una bola de cristal de Fernando Stradamus. Así mero.
Para que sepan qué les vamos a decir en el siguiente capítulo. Sí, dejen su bola de cristal y se ganan una lectura de tarot en el próximo episodio. No me comprometo. Nos mandan una foto y ahí ya les adivina su futuro, ¿sale? Eso. Es que piden cosas muy complejas. Bueno, pues, nomás Cosas así simples, ¿eh? Ajá. Cosas simples. No van a pedir cosas así complicadas de saber, porque está caramba, ¿no? Cosas tan específicas no, porque también el mundo obra de maneras misteriosas y pues no es porque sea uno farsante y nada más diga generalidades para tratar de aceptar, de acertar. Aparte está la entropía. Ajá, exactamente. Y bueno, entonces ya qué mamoncitos andamos. Déjenos sus comentarios. Me estoy cayendo gordo. Págale ya. Ya duérmete. Acuérdense de dejarnos sus comentarios para ayudarnos con el algoritmo a llegar más personas y suscribirse si no lo han hecho. La campanita les ayuda a que les avise cuando sale un episodio nuevo y pues compartir más que nada, ¿verdad? Y bueno, ya es todo, ya nos vamos a callar porque hoy como que comimos payasito. Ay, no, qué oso de verdad. Los queremos, nos escuchamos y nos vemos en el próximo episodio. Bye. Y recuerden, prohibido dejar de aprender.